Aspectos del regimiento, lo que ahora llamaríamos el ayuntamiento de Ávila. Casi toda la provincia, no toda, casi toda, dependía jurisdiccionalmente de la ciudad de Ávila. Hay que excluir Arévalo, que tenía su propia jurisdicción, y luego los lugares de señorío. Piedrahíta y Barco de Ávila, y la parte de Mancera, que era de la familia Álvarez de Toledo, los que ahora son duques de Alba, y luego, claro, Las Navas, Villatoro, que eran de los Dávila. Pero el resto tenía una dependencia muy grande de la ciudad de Ávila. Por tanto, San Juan de la Cruz nació y vivió toda su infancia en tierra de Ávila. Y cuando estaba en Duruelo, estaba en tierra de Ávila. Ya digo, no solo porque era provincia de Ávila y obispado de Ávila, sino también de una manera jurisdiccional. Sobre Fontiveros no voy a extenderme, por otra parte, pues no muchos de ustedes han estado. Tenemos la suerte de que está la iglesita de San Juan de la Cruz, donde fue la casa de la familia, donde tenían el telar. Conociendo cómo era el Fontiveros de la época, claro, esa zona, el camino de Cantiveros, eran las afueras, ¿no? Eran las afueras, y ahí es donde tendrían su casa, seguramente muy humilde, de barro, poco más, el matrimonio de Gonzalo y Catalina. Tenemos el recuerdo precioso de la iglesia, esa iglesia monumental, donde está la pila bautismal y donde está la sepultura del padre y del hermano de Juan de la Cruz. Además, nada más entrar por la puerta, ahí mismo está la humilde sepultura. Y está la laguna, donde el niño se cayó. Ya saben que en una de las lagunas han puesto un simulacro muy bonito de San Juan de la Cruz, ¿no? En metal, una cosa muy bonita, muy interesante. En todo caso, sí hay que decir que ya saben que en invierno se formaban lagunas o lavajos en muchas partes. Pudo ser esa, si la tradición lo dice, ¿por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no? Pero es verdad que se formaban en muchas partes lagunas y lavajos, más que ahora quizá. Y luego están las monjas carmelitas. Hace poquito me dijeron que 7 monjas carmelitas moran allí. En la época de Juan de la Cruz ya estaban, en la época del niño Juan de la Cruz, ya estaban las monjas carmelitas, pero en otra parte. No como ahora que están, ya saben que el ábside de la iglesia de ellas da al ábside de la iglesita de la casa natal, ¿no? Hay una pequeña, la medianía, como en todos los pueblos, la medianía por medio, ¿no? Que en el año 91 pusieron ahí como un arroyo, me acuerdo aquello, y decía la señora que lo enseñaba, la fuente que corre y mana. Digo, bien, pues sí, era María la Gala que lo enseñaba. Pues bien, qué bonito, ¿no? El recuerdo. Ya saben que hace, pues eso, 35 años, un profesor de Valladolid, Alberto Marcos, entonces joven, ahora ya jubilado, descubrió que seguramente estuvieron en Fontiveros más tiempo del que se pensaba. Porque en la biografía maravillosa del padre Crisógono, que sigue siendo un referente para todo el que quiera conocer a San Juan de la Cruz, bueno, viene a decir que siendo él bastante pequeño, marcharon, pero Alberto Marcos investigó y en los censos de tributos aparece Catalina, la de Yepes, cuando el niño tendría ya 12 o 13 años. Seguramente fueron a Medina del Campo, quizá pasando brevemente por Arévalo. Está claro que el hermano mayor, Francisco, sí estuvo en Arévalo, y en Arévalo se casó con Ana Izquierdo, natural de Muriel, un pueblo cercano, ¿no? Pero quizá fue un poquito más tarde. En el caso de Medina del Campo, los censos son censos municipales,
donde figura Catalina, viuda pobre, en la calle de Santiago, y el hermano del santo, Francisco, figura en Barrio Nuevo, que, como su nombre indica, era donde se asentaban los que venían de fuera, ¿no? Entonces, bueno, posiblemente estuvo esta familia, por lo menos la madre y el hijo, quizá el hermano mayor no tanto, más tiempo en Fontiveros de lo que creíamos. Bien, dejamos aquí el capítulo de Fontiveros, pero en todo caso, lo dicho, era tierra de Ávila. En aquel momento, jurisdiccionalmente pertenecía a Ávila. Tampoco voy a hablar de Duruelo, pero Duruelo era tierra de Ávila. Era tierra de Ávila. Aparte que ya saben que entonces Mancera de Abajo, que hoy día es provincia de Salamanca, era provincia de Ávila. La provincia de Ávila por esa parte era más amplia. Llegaba prácticamente hasta Peñaranda de Bracamonte. Era más amplia y de hecho el obispado de Ávila cogió Mancera de Abajo hasta 1956. También era tierra de Ávila. Pero vamos ahora a la ciudad de Ávila. Y en la ciudad de Ávila, lo primero de todo es que el padre Juan de la Cruz estuvo 5 años y medio. Contando que él, a partir de que entró fraile, en todas partes estuvo periodos cortos. Fue uno de los periodos más largos. Seguramente estuvo más tiempo en Granada, pero no mucho más, ¿eh? No mucho más, 6 años en Granada. Contando que estando en Granada fue vicario provincial y se movió mucho por Andalucía, prácticamente el mismo tiempo que en Ávila. En ese sentido, el título que viene en los carteles, Ávila de San Juan de la Cruz, es una reivindicación de un hecho histórico, no es algo romántico. Es que ciertamente Juan de la Cruz estuvo aquí un periodo muy largo de su vida, dado que de fraile le cambiaron mucho. Por otra parte, es un periodo de formación personal. Llega con 30 años y es arrebatado. Ya saben que de Ávila salió detenido, como secuestrado. Llega con 30 años y es arrebatado con 35. Un periodo de formación personal. Por eso no extraña que después de la amarga experiencia de la cárcel de Toledo, Juan de la Cruz eclosionara como literato, mediante su obra poética y en prosa, como teólogo y como superior. A partir de 1578, que se escapa de la cárcel de Toledo, fue superior no hasta que muere, hasta medio año antes de su muerte, y ya digo, eclosiona su madurez. En ese sentido, Ávila fue un gran, donde él se fraguó como persona adulta y persona madura, aunque la verdad es que en Ávila todos lo tenían por una persona sabia, inteligente, capaz. Vamos a ver un poco los lugares, aunque los conocen todos. Primero la Encarnación. Durante todo el periodo abulense, Juan de la Cruz era vicario, capellán y confesor de la Encarnación. El cargo de vicario es un cargo que existía en las carmelitas de la antigua observancia. Nunca existió en las carmelitas descalzas. Entre ellas sí. A uno de los confesores, el padre provincial lo hacía su vicario para ese monasterio. Y tenía un poder efectivo y jurídico en orden a dar dispensas, a admitir a las jóvenes monjas que tenían que recibir el hábito, que tenían que profesar. Ya digo, era una autoridad vicaria, como su nombre indica, pero efectiva y real, en nombre del padre provincial. Y ya digo, pequeñas dispensas de una monja enferma, de una monja anciana, etc. Capellán, celebraba todos los días la Santa Misa, y confesor. Y claro, dirán, bueno, pero si eran por lo menos 130. Ya bueno, tuvo ayudantes, como ya vamos a ver. Segundo lugar abulense, el Carmen. Convento e iglesia del Carmen.
junto a la Puerta del Carmen, junto a la Espadaña del Carmen. Espadaña que entonces no existía todavía. Entonces es posterior, la Espadaña es posterior. Algunos lo sabrán, en el escudo que don Ricardo Blázquez hizo cuando le eligieron, cuando el Papa le creó cardenal, figura la Espadaña del Carmen. En uno de los 3 cuarteles está la Espadaña del Carmen y está también el corazón de Jesús. Bien, por lo de Valladolid, Ávila, ¿no? Pues allí en el Carmen, convento que estaba dedicado a San Silvestre. Seguramente había una iglesia medieval que los carmelitas asumieron, ¿no? Cosa muy común en la época. Vivió 2 años. Él llega a Ávila en 1574, perdón, me he equivocado, 1572, en torno a mayo, y está por lo menos 2 años viviendo allí. En aquel momento había más descalzos, hasta 8 llegó a haber. ¿Por qué? Porque el visitador apostólico, el dominico Fray Pedro Fernández, quería poner frailes descalzos en las comunidades de carmelitas como medio de renovación. Medio de renovación. Aprovecho para decir que Santa Teresa de Jesús nunca fue partidaria de estas cosas. Ella quería crear conventos nuevos de monjas carmelitas descalzas y frailes carmelitas descalzos. Lo que el Papa Benedicto XVI llamaba minorías creativas, y que la renovación de los demás carmelitas y de otras órdenes fuese por el buen ejemplo, por el buen testimonio. Fray Pedro Fernández tenía más prisa, otros visitadores de la Orden del Carmen y de otras órdenes hacían cosas parecidas, no es una cosa tan extraña, y en Toledo y en Ávila, los 2 mayores conventos de frailes carmelitas de Castilla, puso descalzos. 2 años estuvo allí viviendo Juan de la Cruz. La situación se estropeó por malos entendidos y también porque hubo un capítulo general en Piacenza de Italia. Ellos pronunciaban Plasencia, como la ciudad española, Piacenza, que, quiso acabar con todo esto. En realidad, el capítulo de Piacenza lo que quería era frenar a los descalzos y descalzas. Frenarles, ¿no? Bien, entonces, el padre Juan de la Cruz y su compañero Germán de San Matías se instalan en la Torrecilla, una casita al lado del Muro de la Encarnación. Y ahí estuvieron hasta que fueron los 2, como digo, retenidos en diciembre de 1577. Pero en el Carmen estuvieron 2 años. Otro lugar teresiano, Santa María de Gracia. Sanjuanista. Teresiano lo saben todos, que ahí estuvo como 1 año y medio Santa Teresa. Dicen, la llevó su padre al colegio. Bueno, ya saben que la llevó para sacarla de aquí. Y de los tratos con los primos Mejía. Bien, en el caso de Juan de la Cruz, resulta que María de Olivares, monja agustina, dicen que está endemoniada. Se pide ayuda a no sé cuántos maestros de Salamanca. Y al final es el padre Fray Juan de la Cruz el que, bastante pronto, cuando estaba todavía en el convento del Carmen, comienza a ir. Sabemos que estaba en el convento del Carmen porque hay testimonios de que le acompañó el padre Gabriel, el padre Pedro, el hermano Juan, los cuales estaban en el convento del Carmen con él, en ese grupo de descalzos que había en una comunidad mucho más grande de carmelitas. No sabemos mucho de esta monja, entre otras cosas porque no ha aparecido el proceso inquisitorial. No ha aparecido. Brevemente lo digo.
El historiador antiguo dice que era una monja de 20 años. Bueno, no tenemos datos. No, lo digo porque de otras figuras, como por ejemplo la monja que tanto quería Santa Teresa, la Madre Briceño, tenemos datos muy fehacientes de edad, de muerte. Murió muy mayor, sí, sobrevivió a Santa Teresa. Bueno, tenemos datos muy fehacientes, pero en el caso este no tenemos datos. De todas maneras, el historiador historió todo a principios, o sea, el libro es posterior, pero a principios del siglo XVII, por tanto, conoció gente que había vivido el acontecimiento. No vamos a entrar en detalles, porque además es como muy curioso, y es verdad que puede ser que en todo el asunto haya algo de imaginación, ¿me entienden? De los que lo cuentan, puede ser que haya algo. En todo caso, el que el padre Fray Juan de la Cruz fuera a exorcizar durante bastante tiempo a esta bendita monja agustina de Santa María de Gracia fue por orden de la Inquisición de Valladolid. Fue por orden de la Inquisición de Valladolid. Y luego él fue a Valladolid en el otoño de 1574 a dar cuenta de todo ello. Como digo, no se ha encontrado el proceso. Es curioso porque hay un caso en Beas de Segura que la beata, beata que la llamaban beata, no que esté beatificada, no. Puede ser que fuera una persona con cierto trastorno. La beata Calancha. Bueno, pues esta Juana Calancha de Baeza fue a Beas de Segura, no tuvo nada que ver San Juan de la Cruz. Habla de ella el padre Crisógono, pero realmente no tenía que haber hablado de ella en el libro. Lo digo con mucho respeto, cuidado. Es que él no conocía la información que hay ahora. Él no conocía el proceso inquisitorial. El proceso inquisitorial de Juana Calancha fue en Murcia, porque Beas de Segura, provincia de Jaén, pertenecía a la diócesis de Cartagena en aquel momento. Por eso Crisógono no lo encontró, porque lo anduvo buscando en el Archivo Histórico Nacional, donde no era. Y se sabe que no tuvo nada que ver Juan de la Cruz. Fue el señor obispo de Jaén, don Francisco Sarmiento, el que la llevó de monja. Y no tenía vocación de monja. Cuando le mandaba a la madre la beata Ana de Jesús que fuese a fregar, decía que no, que era momento de contemplar. Bueno, eso es señal clara de que no tenía vocación religiosa. Y, la Inquisición tomó cartas en el asunto y el padre José Vicente Rodríguez, del cual nos acordamos tanto, pues encontró. No ha encontrado el de María de Olivares, de Santa María de Gracia, de Ávila. Y eso que ha mirado en Londres y en París. Lo de París, porque ya saben que cuando la invasión de Napoleón se llevaron archivos españoles a Francia, bastantes. Españoles, italianos, bastantes. Y lo de Londres, porque hay material inquisitorial en Londres. Y él hasta eso ha estado, nada, no ha aparecido. Por eso no conocemos todos los datos. Y queda un lugar abulense, San José. El padre Juan de la Cruz de vez en cuando subía a San José, sin duda ninguna para dar formación espiritual a las monjas carmelitas descalzas. Estuviera o no estuviera la Madre Teresa de Jesús. Y contactó con las personas cercanas a San José. Por eso, cuando fue arrebatado de Ávila y llevado a Toledo, de las personas que lloran su ausencia es doña Guiomar de Ulloa. Doña Guiomar de Ulloa fue de las que lloró su ausencia. Señal de que en algún momento doña Guiomar a esas alturas estaba mayor, así que seguramente no bajaba la encarnación. Bueno, sí bajaría la encarnación porque tenía hijas, pero es posible que también en San José, en San José y su entorno, ¿me entienden? Porque ella vivía muy cerca, como saben, tratara con el padre Juan de la Cruz. El padre Juan de la Cruz, en el periodo que estuvo en Ávila,
hay eco en las obras de Santa Teresa. Primero, es que esto a mí me resulta graciosísimo, en el vejamen. Si ustedes van a las obras de Santa Teresa, hay una obrita por su tamaño, no por su importancia, que se llama vejamen, que es de el último periodo, o sea, ya el último año en que Juan de la Cruz estuvo en Ávila. La Madre Teresa de Jesús había tenido interiormente una fuerte intuición de unas palabras de Cristo: búscate en mí. Santa Teresa compuso una larga poesía, alma, buscarte, en fin, una larga poesía. Pero hubo un vejamen, hoy día diríamos una evaluación sobre el sentido profundo de por qué Cristo le dijo a Teresa: búscate en mí. Opinaron las monjas de San José y opinaron también 4 amigos del ambiente espiritual de San José. Sobre lo que opinaron las monjas de San José, bueno, en líneas generales, hay una carta de Santa Teresa, por ahora, por Navidades, porque fue como una especie, esto del vejamen, fue como una especie de divertimento navideño. Y digo, porque se hizo todo un poquito en broma, un poquito, aunque es una cosa muy seria, pero se hizo muy en broma. Entonces, tampoco conservamos lo que dijeron los espirituales del ambiente de San José. El padre Juan de la Cruz, el capellán Julián de Ávila, Francisco de Salcedo, el caballero santo, que como saben luego fue sacerdote y está enterrado en la iglesia primitiva de San José, y Lorenzo de Cepeda, hermano de Santa Teresa, que a esas alturas había entrado en una fuerte vida espiritual. Pero conservamos cómo Santa Teresa evaluó las intervenciones de ellos. Entonces, al evaluar la intervención del padre Juan de la Cruz, lo primero que dice es que esto que ha escrito parece de los ejercicios que hacen en la compañía de Jesús. O sea que a Santa Teresa le recordaba los ejercicios ignacianos: principio y fundamento, el rey eternal, las 2 banderas, todo ese tema. Luego le dice: todo es que hay que despojarse de todo para encontrar a Cristo. Y dice: pues no lo estaban ni la cananea ni la samaritana, y lo encontraron. Y luego por último dice: bueno, agradecemos mucho que contestó a lo que no se le preguntó. Dice, pero bueno, siempre esto sirve para aprender. El padre Juan de la Cruz se ve que cogió y en unos pliegos, ya saben que entonces no había folios, eran pliegos, y se formaba un cuadernito y se iba escribiendo. En unos pliegos hizo lo que luego sería subida del Monte Carmelo. O sea, lo que luego fue subida del Monte Carmelo, lo puso ahí en pequeño. La renuncia, la búsqueda de Dios, el camino de las nadas, se ve que lo hizo en pequeñito. Evidentemente ese papel, eso se perdió, y luego ya en Andalucía, con tiempo, hizo, es el libro más largo, Subida del Monte Carmelo. Es más largo que el Cántico Espiritual. Hago un paréntesis, se suele recomendar comenzar por el Cántico Espiritual, para luego subir el monte cantando. O sea, es más pedagógico. Se ve que fue un resumen. Aparece también el padre Juan de la Cruz en el Desafío Espiritual. El Desafío Espiritual se conservan 4 pliegos, pero en realidad debieron ser, a lo mejor 20, porque intervinieron muchas monjas de la Encarnación de Ávila. Los frailes carmelitas descalzos y las monjas carmelitas descalzas de Pastrana desafiaron a las monjas de la Encarnación. Seguramente, dado el ambiente que había en Pastrana, el desafío era a grandes penitencias. Pero la contestación es a oración, a conocimiento de Cristo,
se nota que estaba Juan de la Cruz de confesor. O sea, las monjas van hablando, el que meditare 3 horas en la pasión del Señor, le ofrece la madre tal sus dolores, que son muchos. O sea, cosas como, no de grandes penitencias y renuncias como hacían aquellos, sino mucho más sencillas. La Madre Teresa a la convivencia, porque los frailes de Pastrana eran muy independientes y vivían un poco ermitaños, y a aguantar un mal superior, que eso es difícil. Y aparece el venturero. Este es el lenguaje de las justas y torneos de la época. En aquel tiempo ya saben que había justas y torneos. Nosotros lo vemos en las películas, pero eso se hacía. Se hacía. El rey Enrique II de Francia murió en una justa. O sea que eso se hacía de manera ordinaria en aquellos tiempos. Y hasta el siglo XVII se estuvo haciendo. Allí en Madrid se hacía en el Paseo del Prado. Pues bien, el venturero es uno que no está convocado y aparece. Es el padre Juan de la Cruz, que aparece con seudónimo. En todo ese texto, que es un texto teresiano y donde se expresan las monjas del monasterio, pero se siente el estilo del padre Juan de la Cruz, y él aparece. Luego, en las moradas, miren, la Madre Teresa comienza el libro Castillo Interior, que es como ella lo denomina. De hecho lo pone, bueno, si fuéramos a Sevilla y viéramos el original, este libro se intitula Castillo Interior. Bueno, pues en ese libro, que nosotros llamamos Las Moradas normalmente, ya se llamaba entonces Las Moradas, la santa lo comienza en Toledo, pero se puso muy malo el ambiente, porque un vicario general del prior general de la Orden del Carmen, Jerónimo Tostado, llegó a Toledo. Esto explica el que Juan de la Cruz fuese retenido en la prisión de Toledo, ¿me entienden? Va por ahí todo. Y murió el nuncio en junio de 1577, a los pocos días de comenzar el libro, Nicolás Ormaneto. Entonces la Madre Teresa se siente, dice, no estoy bien en Toledo. Por otra parte, el monasterio de San José dependía del obispo e iba a pasar a depender de la orden. Y tenía la Madre Teresa que venir. Había que hacer un documento, tenían que volver a firmar doña Guiomar de Ulloa y doña Aldonza de Guzmán, que fueron las patronas, o no sé cómo, y las monjas que habían venido, bueno, en fin. La santa vino a San José. Y en San José retoma las quintas moradas. Capítulo 4. Ha escrito primero, segundo, tercero, hablando, el tercero es maravilloso, hablando de la unión con Dios, y en el cuarto dice: habéis oído muchas veces que Dios se desposa con el alma. Y luego dice que, claro, la unión con Dios yo la comparo al sacramento del matrimonio. Bien, ese habéis oído muchas veces que Dios se desposa con el alma, es porque el padre Fray Juan de la Cruz, cada vez que iba a San José, pues hablaba de esto. De las bodas místicas de Dios y el alma, bueno, de Cristo y el alma, del cantar de los cantares, etc. O sea, ahí está, la santa ha llegado a Ávila, y en el ambiente espiritual de San José está que el Santo Padre, bueno, entonces era Fray Juan de la Cruz, que Fray Juan de la Cruz está hablando de todas estas cosas, y que el centro de su doctrina es la unión del alma con Dios, y que habla de ello una y otra vez. En las cuentas de conciencia aparece el padre Juan de la Cruz. Puede ser que a veces de manera un poco sutil, porque de hecho cuando Santa Teresa está de priora de la Encarnación, retrocedo, ¿me entienden? Retrocedo 5 años. Cuando llega de priora de la Encarnación,
La primera cuenta de conciencia es sobre la unión con Dios. Bien, es verdad que de esto la Madre Teresa había hablado más veces, ¿me entienden? Pero bueno, es el ambiente de lo que el Padre Juan de la Cruz solía tratar, lo que luego tratará en sus 4 obras en prosa y luego pondrá en verso. El Padre Juan de la Cruz tiene unas ideas que va desarrollando, eso sí, con una grandísima creatividad y originalidad. Y luego hay otra cuenta de conciencia, estando aquí en Ávila, sobre las imágenes. Es verdad que dice que por un libro que ha leído, pero ya saben que el Padre Juan de la Cruz le daba mucha importancia a este tema, de no apegarse a las imágenes, etcétera. Le daba importancia a todo este tema. Hay otra cuenta de conciencia que habla de la vivencia trinitaria. De esto la Santa había hablado en 2 cuentas de conciencia anteriores, una de Ávila y otra de Medina del Campo. Pero bueno, también es un tema muy del Padre Juan de la Cruz, lo de la Trinidad, y de hecho luego hablaré de ello brevemente. Es un tema muy del Padre Juan de la Cruz. Vamos, simplemente que puede haber algo de influencia del confesor, capellán, vicario, con el cual las monjas se están confesando, están avanzando espiritualmente, que les predica, etc. Y luego lo que todos saben, y lo saben muy bien. El matrimonio espiritual. Estando en la Encarnación, el 2.º año que tenía el priorato, octava de San Martín. Esto modernamente es Encarnación de Ávila, 18 de noviembre de 1572. En aquel tiempo era así. Estando en la Encarnación, el 2.º año que tenía el priorato, octava de San Martín, estando comulgando. ¡Qué maravilla! Tenemos ahí el comulgatorio. O sea, podemos bajar y ver y venerar el comulgatorio. Bueno, venerar el comulgatorio, ya saben, es venerar lo que Dios ha hecho ahí. Claro, es venerar lo que Dios ha hecho ahí. Sigo. Estando comulgando, partió la forma el padre Fray Juan de la Cruz, que me daba el Santísimo Sacramento para otra hermana. Yo pensé que no era falta de forma, sino que me quería mortificar. Porque yo le había dicho que gustaba mucho cuando eran grandes las formas. No porque no entendía, no importaba para dejar de estar entero el Señor, aunque fuese muy pequeño pedacico. Bueno, luego sigue. Es un relato precioso, les invito a todos. Ya saben, 18 de noviembre de 1572. El padre Fray Juan de la Cruz quiere contribuir a la santidad de la Madre Teresa, y entonces, como ella ha mostrado cierto apego a las formas grandes, ¿a qué son grandes las formas de la Encarnación? Cuando vienen peregrinos lo dicen, ¡uy, padre, qué grandes son! Bueno, y se sabe por ahí, hace, pues, no sé, una semana o así, las agustinas de Medina del Campo, que hacen formas, me dijeron, nosotras también las hacemos grandes. Saben que bueno, y las tenían grandes. Pues bien, el padre Juan de la Cruz. El padre Juan de la Cruz a veces hacía mortificaciones. En aquel tiempo la palabra mortificación se empleaba para la voluntad, la curiosidad, no para el cuerpo. Ahí era penitencia. Digo en aquel tiempo, ustedes ahora hablen como quieran, pero en aquel tiempo estar de rodillas 20 minutos, media hora, era una penitencia. Renunciar a hablar para que hable otro, una mortificación. Dice el padre Fray, bueno, no lo dice, lo dejó escrito, se conserva de su puño y letra. Más vale sujetar la lengua que ayunar a pan y agua. Sujetar la lengua es mortificación, ayunar a pan y agua penitencia. Bueno, después de la cárcel de Toledo, el Santo Padre Juan de la Cruz ya no hacía cosas de estas.
seguramente como que se vio a sí mismo, maduró y dijo, bueno, ya no, siempre eran cosas pequeñas, Una vez se olvidó la sacristana de poner los corporales encima del cáliz. Ya saben cómo iba antes, como bueno, en muchos sitios todavía va, ¿no? Pues entonces se los quiso pasar por la ventanilla del comulgatorio, y el padre Juan de la Cruz dijo que no, que se lo pasase como se debía, por el torno de la sacristía. Y claro, todas las monjas vieron que iba con los corporales de la mano porque se le habían olvidado, ¿no? Eran pequeñas mortificaciones que hacía el padre Juan de la Cruz, luego ya dejó de hacerlo. Bien, seguimos. Pero claro, la Madre Teresa influye en el padre Juan de la Cruz, seguramente más de lo que parece. Pongo un ejemplo. Todos conocemos Vivo sin vivir en mí, de Santa Teresa. Incluso algunos de ustedes lo habrán cantado como lo cantaba María Hostiz, que fue la versión que hace ahora 43 años se hizo famosa. También el padre Juan de la Cruz tiene una poesía, Vivo sin vivir en mí. También la tiene. Lo que pasa es que tienen sentidos diferentes. La Madre Teresa, antes de esta escena que acabamos de leer del matrimonio espiritual, está en una noche oscura del espíritu, que es lo que ella llama pena. Estaba con pena, y en las moradas lo llama pena. El padre Juan de la Cruz lo llama noche oscura. Bueno, pues la Madre Teresa, como tenía tanta pena de la ausencia de Dios, escribió Vivo sin vivir en mí. Brota de su experiencia de noche oscura. Sin embargo, la composición del padre Juan de la Cruz tiene otro sentido. Tiene más que ver con que el mundo no le satisface, el mundo no le agrada, tiene otro sentido. Un poco en esa línea, porque claro, es de antes de la cárcel de Toledo, en la línea del vejamen, de que hay que despojarse de todo, ¿me entienden? Un poco en esa línea de subida del Monte Carmelo, que la Madre Teresa se ríe, que parecen ejercicios de jesuitas. Aprovecho para decir que ambos conocían los ejercicios de jesuitas, por lo menos lo principal, ¿me entienden? Ambos conocían por lo menos lo principal. Eso que he dicho, la primera semana y lo principal de la segunda semana, por lo menos eso lo conocían, por cosas por alusiones que tienen, y porque tuvieron jesuitas de confesores Santa Teresa y de profesores San Juan de la Cruz. Por tanto, otro ejemplo, en la segunda canción de La llama de amor viva se habla de la transverberación. Claro, el padre Juan de la Cruz lo llama herida de amor. Es la transverberación. Además, el padre Juan de la Cruz lo explica de una manera preciosa. El día de la transverberación es lo que leemos los frailes y monjas carmelitas en el oficio de lectura. Lo explica muy bien. Pero se lo había oído a ella. Y quizá habría leído el libro de la vida. Porque lo que el padre Juan de la Cruz dice en Llama de Amor Viva es lo que dice la Santa Madre Teresa de Jesús en el libro de la vida, capítulo 29, del número 13 en adelante. O sea, es la influencia mutua. Sobre esto el padre Tomás Álvarez trabajó sobre todo este tema. Lo de la influencia mutua se nota en bastantes cosas, Acabo de decirlo, Vida 29, la Santa Madre Teresa de Jesús habla de una experiencia de dardo, de fuego, no le da nombre. 1575, están en Sevilla. La Inquisición de Sevilla le pide a la Madre Teresa, un jesuita, Rodrigo Álvarez, en nombre de la Inquisición de Sevilla, pero un jesuita que era muy partidario de la Madre Teresa, ¿me entienden? No... Le pide, hábleme de los grados de oración. Y al hablar de lo que nosotros llamamos transverberación, lo llama herida.
eso es porque Juan de la Cruz en Ávila lo llamó herida. ¿Me entienden? O sea, la influencia es mutua. La experiencia de Teresa y la doctrina de Juan de la Cruz. Claro que él también tenía experiencia, claro que ella también tenía doctrina, pero se conjugan, ¿no? El caudal de experiencia es mayor en Santa Teresa, el caudal de doctrina es mayor en San Juan de la Cruz y se conjuga. Por eso, en el comentario en prosa a la canción 13 del Cántico Espiritual, dice el padre Juan de la Cruz: este era buen momento para hablar de los raptos y arrobamientos y éxtasis. Entonces éxtasis acababa en i, éxtasis. Pero no lo digo, porque ya escribió de esto nuestra bienaventurada Madre Teresa de Jesús, obras que espero que salgan a la luz. O sea que es una mutua influencia. ¿Qué más tenemos del padre Juan de la Cruz en Ávila? Pues mire, lo primero, seguramente son de Ávila algunas poesías del padre Juan de la Cruz. El que ha trabajado este tema y habla de ello es el padre Lucinio Ruano de la Iglesia, que es el editor de las obras de San Juan de la Cruz en Lavac, que hace ya bastantes años que murió. Dicho sea de paso, él escribió una historia de San José de Ávila, que luego ha salido con otro nombre, pero él vivió aquí en Ávila, aquí en este santo convento de la Santa, etcétera, en los años 60. Bueno, pues el padre Lucinio dice que, como teoría, pero teoría muy sugerente, que las poesías que tienen glosa y estribillo, pues las compuso aquí en Ávila, y que componía la Madre Teresa y componía él y componían otras y cantaban, porque todas esas poesías con estribillo son para cantar. Vivo sin vivir en mí, bueno, esto es evidente, ambos aquí en Ávila la escribieron. Entréme donde no supe, tras de un amoroso lance, sin arrimo y con arrimo, por toda la hermosura. Que no son las 5 del periodo abulense, que alguna es de después, porque claro, él también trataba con las monjas después, con las monjas de Beas de Segura, de Granada, también en el convento cantaban en Navidades, etcétera. Bueno, pero es posible que algunas de ellas sean abulenses. Y luego tenemos el Cristo. Otra maravilla que no hay más que bajar a la Encarnación. El Cristo, pintado por el padre Juan de la Cruz, que entregó a la hermana Ana María de Jesús. Sobre el Cristo, bueno, hay tradiciones, etcétera, etcétera. No voy a entrar en ellas porque además alguna quizá es inventada después. No vamos a entrar en ella. Pero está claro que lo pintó ahí de su contemplación. Y bueno, hay un pequeño libro, por cierto, en Lavac Minor, del padre Lucinio, que he citado antes, sobre es el pastorcico y el Cristo. Habla de las dos cosas. Qué suerte, ¿no? Tener aquí en Ávila. Y luego, cuando vamos a la Encarnación, resulta que hay un locutorio donde nos dicen que el padre Juan de la Cruz y la Madre Teresa de Jesús se arrobaron el día de la Trinidad. Seguramente fue el día de la Santísima Trinidad de 1573. Estaban hablando del misterio trinitario, que era tan importante para el padre Juan de la Cruz, y dice una testigo, Leonor Cepeda Ocampo. Aprovecho para decir que, claro, Cepedas hay varias. Bueno, una testigo dice que, hablando la Madre Teresa y el padre Juan de la Cruz, el padre Juan de la Cruz tuvo un impulso y se puso de pie, con las manos juntas. Y que la Madre Teresa le dijo que había sido un movimiento místico, y el padre Juan de la Cruz, bueno, se le notaba en el rostro, dijo que sí. Que el padre Juan de la Cruz a veces tenía toques delicados del espíritu,
lo sabemos porque él mismo lo dice en el prólogo de La llama de amor viva. Quizá no era como la Madre Teresa, pero tenía, y fue así. Claro, el padre Alonso de la Madre de Dios, en su muy interesante biografía sobre el padre Juan de la Cruz, que estuvo inédita hasta que el padre Fortunato, estando en este convento de la Santa, la sacó a luz en 1991. El padre Alonso de la Madre de Dios dice que levitó el santo, y que como estaba agarrado al sillón, levitó con el sillón. Y es lo que aparece en los cuadros. Los dos con los sillones levitando. Pero en los testimonios que tenemos del proceso de beatificación, la testigo dice que fue que se puso de pie con las manos juntas y se mostraba que tenía una emoción natural y sobrenatural por estar hablando de la Santísima Trinidad. Algo más asequible, ¿no? Hago un pequeño paréntesis y voy terminando ya. Los procesos de beatificación del padre Juan de la Cruz, los dos que se hicieron, no se hicieron con un interés histórico, porque el interés era si había o no había fama de santo. ¿Me entienden? O sea, no es como ahora, que hay mucho interés histórico en los procesos de beatificación y canonización. En aquel tiempo era si había fama de santo. Lo digo para que no distorsionemos las cosas y no le pidamos a los procesos de 1617 o de 1627 lo que no ofrecen, ¿me entienden? Pero, y con esto ya termino, dicen cosas muy bonitas. Y los niños que vivían en el Valle de la Jates en aquel tiempo, claro, cuando el padre Juan de la Cruz y su compañero Germán de San Matías vivían ahí pegados a la pared en la torrecilla, que se llamaba la casita, vivían también por lo menos 2 familias de empleados de la Encarnación, que tenían niños. Y había más casas. Claro, serían casas muy pobres, ¿verdad? Que quizá estaban hechas en territorio municipal, ¿me entienden? Un poco invasión bueno. Y esos niños, muchos años después, hablan del padre Juan de la Cruz, de su paciencia, de que les enseñaba con unas cartillas. Esas cartillas eran como 4 pliegos, ¿no? 16 hojas. Las letras, la doctrina cristiana. Saber leer y escribir era muy importante entonces, y los pobres no solían saber leer y escribir. Las letras, la doctrina cristiana. Claro, eran niños. Uno de ellos dice, eran ya mayores. Ya ves tú, tenían 30 y tantos años. Pero para ellos como niños. Y hay uno muy curioso. Uno de ellos dice, era pequeño y barbinegro. Bueno, ya de las pocas descripciones que tenemos del padre Juan de la Cruz. Pues nada, Ávila de San Juan de la Cruz y San Juan de la Cruz de Ávila.